Javier Agustín y nuestro invitado para esta tarde. Hoy me siento bendita entre todos los hombres, no entre las mujeres. ¿Oíste? Aquí estamos rodeados de 4 hombres. Gracias le doy a mi Señor por la oportunidad que me da de poder llegar a tantas personas que sé que escuchan este programa Yo Les Pastoral, donde cada martes intentamos que la luz del Espíritu Santo sea quien ilumine a cada oyente y que pueda aprender lo que Dios quiere que aprenda ese día. Muy buenas tardes, Julio, muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos ustedes. Bendito sea Jesús. Yo Amén. he escuchado, y ustedes también han escuchado de un individuo, un hombre en la Biblia, que le debía 10,000 talentos al Señor. Yo creo que yo le debo 100 millones de talentos al Señor con lo que Él ha hecho en mi vida. Por lo tanto, la deuda que le tengo a Él es impagable en esta vida y en la otra vida. En la vida eterna nunca podré pagarle el bien que ha hecho el Señor en mi vida y en los que me rodean. Amén. Por tanto, cuando se me llama a hablar de Dios con ustedes, amados oyentes, yo puedo estar haciendo lo que sea y para mí es palabra de Dios, vengo. Pueden faltar 3 minutos, puede ser que no haya preparado el tema, ¿qué importa? Como quiera, cuando yo preparo el tema ahí, el Espíritu Santo desbarata el tema y pone lo que tenga que decir en mis palabras, que no son mis palabras, son las palabras de Dios. Amén. Por lo tanto, me siento regocijado, me siento gozoso, feliz de estar con ustedes compartiendo aquí el tema de hoy. Hola, gracias de verdad, y quería empezar por ahí, ¿no? Por agradecerte, Emiliano, siempre que hemos necesitado de tu colaboración incondicionalmente, has dicho que sí, y además eres habitual en la radio, no solamente ahora, tus reflexiones las pasamos todos los días, de 7 a 7 y media de la mañana, en ese horario siempre buscamos un espacito para que puedan entrar y las personas escucharte. Sé que es un trabajo, a veces le estoy escuchando tu reflexión aquí en la radio, oigo como un gallo, que está como, no sé si es un gallo que tú tienes detrás de tu casa, que se ve, ¿no? Que te levantas a un horario que te permite madrugar para poder hacer eso. No puedo evitarlo. El Señor siempre me despierta a las 4 de la mañana. Tengo que tener casi 12 años en eso. Me despierta a las 4 de la mañana, no puedo evitarlo. Puedo estar cansado, puedo haber dormido 2 horas, pero el Señor de alguna manera me despierta y me pongo en contacto con Él. Una bendición que era de lo que hablábamos el martes pasado, que yo decía que yo no puedo entrar en esa hora, Emiliano. Mi hora de orar tiene que ser en el transcurso del día, pero realmente es digno de admirar personas como usted, que el Señor lo llama a esa hora del día, para presentarle a todas las personas que siguen durmiendo y que van a levantarse los siguientes minutos. Al Señor la gloria. Amén. Yo diría, San Ignacio tiene una frase en su biografía. A mí me encanta la biografía de San Ignacio, la he recorrido, ahora me saqué otro libro para leerme la pedagogía. Yo no sé, en la biblioteca hay una exposición a los que pasen por aquí de todos los textos que tienen de San Ignacio, que él decía que hay 3 componentes principales del alma. Era la memoria, el entendimiento y la voluntad. Pero el más importante, el fundamental, era la voluntad. Y cuando se habla de voluntad también yo creo que hay una voluntad de hacer. Siempre le doy las gracias, pero hoy también en esta emisora, que es como el corazón, yo se lo digo, es Javier Agustín, le agradezco mucho y fue uno de los que junto con el padre Lázaro Ángel comenzaron este programa ya hace unos añitos atrás. Buenas tardes a toda la gente que está sintonizando y gracias a todos por estar escuchando y también gracias Emiliano, Rosa y Julio, porque ustedes le han querido dar continuidad y como decía ayer, hace unos minutos el padre Victoriano, una actividad en la que estamos, son importantes los que han estado desde el principio, pero los que están forjando para que se dé continuidad también son importantes y merecen también nuestro agradecimiento, que Dios también pues le pague ese trabajo que hacen para que la gente siga aprendiendo y conociendo y fortaleciendo su fe en Cristo Jesús. Así es, Javier. Si nosotros nos vamos a los evangelios y escuchamos a muchas personas, podemos sabernos hasta de memoria una cita bíblica que dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, nosotros como católicos creemos en la intercesión de otros santos, de otros hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio del Señor y que al partir de este mundo, pues están en la gloria de nuestro Señor. Algunas personas creen que uno como católico, cuando pide la intercesión de los santos,
es como un acto desesperado, se pudiera decir, porque tal vez no tenemos las respuestas de algo que pedimos en el momento y que entonces acudimos a los santos como una forma de desesperación. En esta tarde, mientras oraba hace un ratito, el Señor puso el tema en mi cabeza y desde que llegué le pregunté a Emiliano, ¿qué usted opina sobre la intercesión de María y de los santos en la vida de los cristianos católicos? Lo que pasa es que, mis queridos hermanos y hermanas, Dios no es come solo. Y como no es come solo, Él trabaja en su comunidad, en su asamblea, que es su iglesia. La iglesia de Cristo, que ha sido forjada por el Padre a través de Cristo, tiene dos vertientes. Es una iglesia peregrina y también es una iglesia glorificada. Nosotros los que estamos aquí en la tierra pertenecemos a la iglesia peregrina, que estamos en vía de llegar a la santa morada de nuestro Padre en la iglesia glorificada, la que está en el cielo junto al Padre. La triunfante, esa es la palabra, la triunfante. Entonces, ¿qué pasa? Como el Señor es comunión, hay tres personas divinas que están en comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su iglesia, bendito sea Jesús, es reflejo de esa comunión. Por tanto, los de la iglesia peregrina tienen que estar en perfecta comunión con los de la iglesia triunfante, que son los santos, los que ya han pasado por este valle de lágrimas y han triunfado con la sangre de Cristo y están junto a Dios. Por lo tanto, el Señor quiere que nosotros nos comuniquemos con ellos para que ellos intercedan por nosotros y logren a través de Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo que nosotros también lleguemos a la iglesia triunfante, que esa es la meta. Por lo tanto, eso de que nosotros le oremos, conversemos con los santos, no es un acto de desesperación, es un acto de comunión, que es lo que quiere el Señor, con su entera iglesia, constituida por la iglesia peregrina y la iglesia triunfante. Esa es la verdad en cuanto a la intercesión de los santos. ¿Y cuál es el modelo de intercesión? María, la Virgen, la Madre de Jesús, que es el modelo de lo que vamos a hacer en el futuro, porque ella fue asumida en cuerpo y alma por su Hijo Jesucristo y está junto al Padre y a su Hijo intercediendo por nosotros. Por eso, como dijo una vez Javier, ella es la estrella de la evangelización y Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con ella, nosotros le oremos a ella. ¿Y qué es lo que es la oración? La oración es hablar y escuchar. No es solamente que te le María, o Padre nuestro que estás en el cielo, no es solamente eso. Usted le habla a Dios, pero también tiene que sacar un espacio para escucharlo. Y eso se puede hacer perfectamente a través de María. Yo quería acompañar el pensamiento de Emiliano llevando a la etimología de la palabra. Santo, lo que significa es separado para Dios. Eso es el significado de la palabra santo, alguien que está separado para Dios. El Papa Francisco, alguien a quien sigo mucho, tuve la oportunidad de dar clases con un gran filósofo que hizo una biografía de él, se llama Massimo Borghese, lo pueden buscar en las redes sociales. Tiene un nuevo diseño de lo que es la santidad. Él le está llamando a estas personas los santos de la puerta de al lado, porque hay algunas figuras establecidas que ya tiene la iglesia y que tiene reconocida, que han pasado por procesos de beatificación, que quizás después en otro programa, que este a lo mejor no es el programa, se puede explicar cómo alguien llega a convertirse en un santo de la iglesia, porque primero hay que pasar por ser siervo de Dios, después viene la beatificación y por último viene lo que es la parte de santidad, tiene que ver con los milagros, con la canonización, se construye una comisión para que alguien sea santo. Pero me quería quedar con este concepto que es de los santos de la puerta de al lado, porque el Papa Francisco está diciendo que hay muchas personas que no han sido reconocidas por la Iglesia Católica y sin embargo llevan un trabajo de santidad. Gente que nadie los va a poner en un libro nunca, pero que fue la abuelita que en Cuba, en la década de 50, 60, 70, cuando estaba prohibida la religión, llevaba a costa de su sueldo en el trabajo, a costa de ser marginada socialmente, a sus nietos a la iglesia.
los esperaba ahí. Eran los matrimonios que se casaban por la iglesia sabiendo que al otro día, si alguien los veía y le quería hacer daño, lo podían expulsar de su centro laboral, porque estaba prohibido ocupar un cargo importante en un puesto en Cuba y casarse, ¿no? Aquí en Dominicana están las personas que no tienen tanta economía y que cogen y de su dinero le compran comida a alguien o van a ver a otro. Yo conozco gente que incluso de su tiempo va a dar con niños. Ahí en el reformatorio sé de personas que se ofrecen, ¿no? El Papa Francisco decía, esas historias que no están en el texto, partiendo de Derrida, que es otro filósofo que les recomiendo a la gente, decía, todo está en el texto, eso no está en el texto, nadie lo va a escribir, pero tienen para el Papa una importancia tremenda, porque según él son los que mantienen viva la fe de la iglesia. Esos son los santos de al lado. De al lado, él le llama a los santos de al lado, ¿no? Personas que hacen este trabajo casi como incógnito, que no se sabe si alguien les va a... Se podría decir también santos o consagrados, anónimos. También. Ah, mira, me gusta eso también. Hay un elemento que también a lo largo de la historia la iglesia ha utilizado los santos como un modelo a imitar, porque si bien es cierto, el modelo de santidad parece algo como inalcanzable, porque cuando uno lee y estudia la vida de los santos, tú dices, wow, todo lo que hizo. Ay, sí. Bueno, ese modelo te quiere decir a ti que fue un hombre o una mujer de la vida cotidiana que lo logró, por consiguiente no es imposible. Y por eso algunos de los santos que posee la Iglesia Católica tienen los documentos y los libros que quizás muchos atribuyen a que ellos escribieron, no todos ellos escribieron, pero personas que han sido cercanas a ellos han escrito esos documentos con el objetivo de que la gente pueda conocer y aprovechar la vida que tienen y hacerla fructífera a través de las obras y acciones que este santo o esta santa realizó en medio de las realidades que le tocó vivir y que hoy se pudieran hacer para hacer presente a Jesús, a hacer presente su amor y su misericordia en tu vida cotidiana. Si bien es cierto, mucha gente dirá, pero es que es tan difícil alcanzar ese grado de santidad y todo eso. Pero recordemos que Primera de Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por consiguiente, todos estamos llamados a la santidad. Quizá en ese grado tan alto, tan sublime, pero hay una santidad que, como dice el Papa No todos Francisco, somos summa cum laude. pero como yo mismo decía cuando yo estudiaba en la universidad, yo no aprobé asignatura con 95 ni con 100. Aunque yo sea lo con digo, mala nota, Llegamos hasta allá. Yo no pasaba la asignatura con muy buenas notas, porque yo siempre yo lo decía, yo no era un gran estudiante. Más yo siempre le he dicho a mis niños, miren, yo nunca tuve 90 con su mamá, que era estudiante meritorio siempre, 90, 98, 100, yo siempre pasaba 70, 75. Ahora yo les decía a ellos, en algunas ocasiones con las que he salido, observen algo, casi todos los maestros que yo he cursado asignatura, no solo en la escuela primaria, en la secundaria, en el bachillerato técnico, en la universidad, cuando me ven en la calle se acuerdan de mí. ¿Qué significa eso? Que no era ser un buen estudiante, es hacer algo que de alguna manera impregne un recuerdo en el otro a través de una acción. Y qué mejor que a través de una acción positiva que siembre en el otro, más que un recuerdo, algo que le inspire también a hacer lo correcto. Miren, en la Edad Media, escúchame, Ana Rosa, en la Edad Media, recuerdo, un periodo de la Edad Media, el acceso a Cristo y los sacerdotes, que eran los que daban el acceso a Cristo a través de la Eucaristía, estuvo muy limitado, habían pocos sacerdotes, y fueron, bendito sea Jesús, los ejemplos de los santos que mantuvieron la fe de la iglesia, la fe de Cristo viva. O sea que el modelo, el ejemplo de los santos, como tú dices, Javier, es fundamental para que se mantenga la fe viva en Cristo, en el Evangelio. Porque si bien es cierto, a Cristo nosotros no lo vemos ahora, pero hay muchas personas que tienen una santidad dada por Cristo, que usted lo ve y lo imita como quien puede ser transformado por Cristo. Por eso el ejemplo de santidad de los discípulos de Cristo es fundamental para mostrar el rostro verdadero de Cristo en
su iglesia y en el mundo. Cuando nosotros dilatamos o no mostramos la santidad, lo que estamos mostrando es un rostro feo de la iglesia. Por eso nosotros, los que estamos en cualquier ministerio apostólico, en cualquier apostolado, sea intelectual, sea de servicio, sea de visita a los enfermos, tenemos, bendito seas Jesús, que cuidar la santidad para que siempre testifiquemos que Cristo vive en nosotros. Entonces, Emiliano, como ustedes bien dijeron, ser santo es digamos que es el camino final que todos los cristianos queremos alcanzar, la santidad. Sin embargo, otra de las preguntas que surgen, y disculpe que hoy ha sido preguntas y respuestas, pero creo que ha sido el mejor momento y el Señor así lo ha dispuesto. ¿Qué dijimos ahorita? Que el Espíritu Santo desbarata los planes. Los planes, sí. Una otra cosa. Él lo está haciendo ahora. Sí, una de las otras preguntas que surgen cuando hablamos de la intercesión de los santos es, ¿por qué pedir a alguien que interceda por nosotros cuando podemos pedirle directamente a Dios? Precisamente porque Dios quiere que todos estemos, bendito sea Jesús, en comunión. No es solamente, nuestra iglesia no es solamente una iglesia que cada uno de los fieles se dirige directamente al Señor, no. Nuestra iglesia es una iglesia en que todos sus fieles se comunican en oración y lo hace para dirigirse al Señor en grupo, en comunidad principalmente, esa es la palabra. Nosotros trabajamos en comunidad, por lo tanto, nadie habla con Dios solo, sino que lo hacemos en comunidad. Y nosotros entonces utilizamos a los santos, que son los que están más cerca actualmente del Señor, para que ellos intercedan por nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué hacen? Son los ministros de la Eucaristía en representación de Cristo. Ellos bendicen el pan y el vino, que son las especies del pan y el vino. Cuando se hace la epíclesis, que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, eso se convierte por medio de la transustanciación en el cuerpo y la sangre del Señor. No es que viene Cristo y se transforma solo, es a través del sacerdote que pronuncia las palabras que hacen posible esa conversión de las especies del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros vemos todavía el pan y el vino ahí. O sea, eso es lo que muestran los ojos, pero en realidad eso es el cuerpo y la sangre del Señor, y se hace a través de un sacerdote. Y así es que opera el Señor, a través de personas que interceden por nosotros, que oran por nosotros, que buscan consagrar el pan y el vino mediante el Espíritu Santo por nosotros. Y siempre a quienes tenemos que utilizar más en esa comunión con el Señor es a los santos, que ellos son los que están más cerca de ahí. Hay un principio de salvación. Cuando Jesús le preguntaron qué hay que hacer para salvarse, él dio como, básicamente les dio algunas pistas a los discípulos y a los que lo estaban escuchando. No es que él le dijo, esto es lo único, pero dio algunas pistas, y era dar de comer al hambriento, dar de vestir al desnudo, visitar al que está enfermo, ir a ver al preso, ¿no? Esos son como los principios de salvación. Y fíjense, casi siempre Mateo 25, del 31 al 46. Porque me viste con hambre, me diste de comer. Porque estuve preso y me visitaste. Exactamente. Yo creo que los santos logran de alguna forma reflejar eso que Jesús trató de decir que podía ser la salvación, que es que la salvación es a través del otro. Es decir, tú sales de tu egoísmo, de tu ego, y pones tus dones, todo al servicio de los demás. Hay un santo que a mí me gusta mucho, es un santo que yo lo considero patrón de las redes sociales, aunque no estoy seguro, se llama Carlos Acutis, que es un joven italiano que sabía que se iba a morir y se dedicó entonces a... Yo no me puedo morir sin hacer algo por los demás, ¿no? En un momento así que tú dices, ya este muchacho era para que se hubiera dado la muerte por todo, y lo que se dedicó, entonces ahora voy a ir con más fuerza por Dios.
Y siento que los santos interceden de esa manera, ¿no? Que es una manera especial porque tocan el corazón de las personas y logran transformar la realidad a través del amor. Y cuando alguien, por eso yo siempre tengo como muy alto a mis abuelos, porque ellos me enseñaron a amar a los otros, ¿no? Yo digo, la primera santa era mi abuela, que con todos los defectos que yo tenía, con lo cabezón que era, casi siempre me reprendía para bien y ponía sus dones, ¿no? Lo poquito. Yo tenía, en una época en Cuba había, por ejemplo, poca comida, era el periodo especial. Oye, ella, yo nunca la vi quejarse porque no comía el plato fuerte, se llama para mí no me faltaba. Entonces ese tipo de ejemplo, si yo lo sigo, siento que me voy a acercar más a Dios y Dios va a ir transformando a través de mí otras personas. Ojalá hubiera más santos en el mundo, ¿no? Creo que el mundo sería mejor, hubiéramos más personas felices, que tanto egoísmo a veces nos va limitando. Y yo tengo ejemplos de todos los lugares, ¿no? Personas que le pido a Dios, por ejemplo, en el mercado. Yo se lo he dicho aquí públicamente por la mañana, pero he ido y me han rebajado, es simbólico, ¿no? Pero $1 por plátano, no sé qué, por hacer. Pero ciertas personas tienen más necesidades que yo y están ahí vendiendo y sin embargo ellos han quitado, ¿no? Y yo estoy seguro, si lo hacen conmigo, que me han dicho, mira, una chepita para que te lleves para la casa, estoy seguro que lo hacen por otros, ¿no? Y a veces uno tiene más recursos económicos y no lo damos para los demás. Hay un santo que también les recomiendo para que busquen, se llama Maximiliano Colbert, es el patrón de los periodistas, que murió en un campo hace de 2 días concentración. se habló, Sí, fue su día. hace 2 días o 3 días se habló sobre la vida de él. Entonces en un campo de concentración iban a matar a un padre de familia y él levantó la mano y dijo, yo puedo cambiar mi vida por la de él, ¿no? Entonces, son esos testimonios que tú te das, ¿no? En un momento donde todo el mundo estuviera temblando con mucho miedo, Sí. que haya alguien que se atreva a hacer eso, que haya alguien que hoy se atreva a recorrer las calles de San Cristóbal, por ejemplo, tú lo has hecho, ¿no? Y no es por vanagloriarte, pero tú le has dado atención médica a personas sin cobrarle nada. Rosa, ¿cuántas iglesias le ha dado visibilidad en las redes sin pedirle, ¿no? Poner nuestros dones. Yo mismo a veces hago artículos, porque yo siento que la santidad es como un llamado cada vez más a buscar algo que el Papa llama sinodalidad. Esos son los santos, tú estás hablando de los santos de carne y hueso, Sí. que todavía no están junto al Padre. No, pero los voy mezclando porque yo creo que la vida es eso, Sí, ¿no? Voy eso, mezclando los exacto. que son de carne y El hueso. camino de la pues, santidad empieza aquí en la empieza en la Es tierra. ¿no? aquí, es aquí que hay que La empezar. iglesia peregrina. Es aquí que hay que trabajar. Exacto. Y sobre eso también yo quería agregarle algo. Y es, ahorita estábamos diciendo de lo que implica el grado de santidad, de la exigencia que tiene. Pues, señores, si estamos diciendo que tiene esa exigencia, entonces quiere decir que todos no tenemos la facilidad de hablar con Dios como yo estoy hablando con Julio. Entonces, si yo no tengo esa facilidad, es como ahora, yo quisiera hablar con el presidente para decirle que ayude a la señora que vino esta mañana, que necesita que le hagan una intervención quirúrgica a nivel del corazón. ¿Yo tengo cómo llegar donde él? No, yo no tengo. Pero si yo tengo alguna forma de poder llegar donde Salazar sí tiene cómo comunicarse con el presidente. Entonces, así mismo pasa con los santos. El ser humano, cuando reconoce la limitación que tiene como humano para llegar a Dios, que ha sido una de las virtudes que ha caracterizado a los santos, mientras más procuran estar cerca de Dios, más lejos se sienten que están, porque su realidad humana de pecado, de debilidad, de limitaciones, los hace sentirse inmerecedores hasta de estar cerca de la presencia de Dios. Y es lo que lo obliga a ellos a decir, no, yo tengo que buscar un intercesor porque yo no soy quien para acercarme al grande. Eso debería de pasar con nosotros. Entender que a veces muchos se sienten que yo estoy muy cerca de Dios, que yo puedo hablar con Él, que yo esto, porque yo sí soy bueno, porque yo sí soy aquello. Si pudiéramos ver La oración del fariseo. Si pudiéramos verlo como lo que somos, personas pecadoras, personas frágiles, personas que caemos, personas que en medio de este peregrinar se nos hace difícil alcanzar eso que Dios pide para que podamos estar en su presencia, en su iglesia triunfante. Entonces nos daríamos cuenta que necesitaremos siempre de otro. Y ahí viene como algunas personas que se nos acercan y me dicen, mira, yo quisiera que tú ores por mí, preséntame por favor, que yo tengo tal condición de salud, yo tengo una hija, por favor oren por él. Ahí viene dado eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros que estamos aquí y que estamos peleando por alcanzar esa santidad,
servimos de intercesor para orar por otro, para orar con otro, para acompañar a otro en la oración. Y entonces aquellos que ya tienen un grado, que con su ejemplo han alcanzado, porque han dejado su vida aquí, la han desgastado por el otro, no podemos confiar o creer que ellos sí han alcanzado la gloria de Dios y que pueden ayudarnos desde su ejemplo, desde su vida, y también de que han alcanzado estar cerca de la presencia de Dios y que ellos pueden también servirnos a nosotros para acercarnos a esa presencia de Dios, que lo que busca es acercarnos a Dios. Y en ese acercamiento hacia el respeto que tenemos por los santos que ya lograron estar frente al Señor, ¿cuándo nosotros fallamos? En el grado tal vez de exaltación que le damos a ellos. ¿Cuándo sería que pecamos? Cuando nosotros pensamos que el santo hace su intercesión por él mismo, ahí estamos fallando. Le damos el lugar que no le corresponde. El Salvador esencial, el intercesor esencial, el mediador esencial, ¿cuál es? Jesús. Jesús. Pero ¿qué pasa? Algunos dirán entonces, pero si Jesús es el Salvador, el mediador, el intercesor esencial, ¿por qué no lo hacemos directamente con Él? Porque Jesucristo se vale de intercesores, de otras mediaciones. Jesucristo no trabaja solo. Jesucristo trabaja con los miembros de su iglesia. Aunque Jesucristo sea el intercesor esencial, Él utiliza, vamos a decir, intercesorcitos. Aunque Jesucristo sea el Salvador, Él utiliza salvadorcitos. Instrumento para llegar a Él. Exacto, aunque Jesús sea el Cristo, El camino. Él utiliza pequeños Cristos. Él es el camino, exactamente. pero hay unos que sirven de señales para acercarnos al camino, para decirnos por dónde el camino. Exactamente. Porque aunque el camino va por ahí, tú necesitas señales de tránsito que digan el camino va recto, tiene por allí adelante una curva, por aquí reduzca la velocidad. Entonces esos santos son como esas señales de tránsito que para tú seguir en el camino tú necesitas también ese acompañamiento de guía para seguir en el camino. Si fuera así, el Señor no utilizara pastores, no utilizara sacerdotes, no utilizara predicadores, no utilizara intercesores. Él pudiéndolo hacer todo directamente, no lo hace así, porque Él quiere que todos, bendito sea Jesús, estemos en comunión. Yo quería decir que me parece que cuando fallamos, y hoy lo estaba hablando con unos amigos hoy en el comedor, es que cuando muchas veces sembramos en nosotros un pensamiento negativo, ¿no? Nos creemos que todo es negro en la vida. Hacemos un evento gigante y nos salió mal una cosa, pero nos fijamos en ese detalle nada más, en lo que esa persona falló. La persona ha sido un buen padre toda su vida, pero en un día a lo mejor cogió y le dio un golpe delante, pero este hombre hay que matarlo prácticamente. Somos muy tendenciosos a juzgar, por eso Jesús hizo como un símbolo, ¿no? Que yo creo que en la tierra hacía como paz. Y decía, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Siento que fallamos un poco también cuando nos dejamos llevar por el ego, ¿no? Que pensemos que ya somos los que nos lo sabemos todo, los que ya tenemos la respuesta final. Aquí me dijo, y lo tomo como un consejo bueno, nosotros, Julio, al final estamos como descubriendo cosas todo el tiempo. Un camino, ¿no? Proceso, la vida es más procesual que respuestas acabadas. De hecho, la gran enseñanza de los santos es que ellos no eran el final. No. Eran parte, y tú lo habías dicho bien, no, eran parte de eso. Si vemos a la salvación, a Dios como un hecho comunicativo, yo que vengo de la comunicación, hay un emisor que es Dios, hay un receptor, somos la humanidad. Jesús viene siendo un medio. Los que estudiamos comunicación, ahora más que nunca sabemos que el medio es el mensaje. Si los santos son esos pequeños medios, unos medios más pequeños, vamos a decir,
Jesús Somos- es Telemicro y nosotros los santos Exacto. es una emisora la, como Maya, la antenita, la antenita de Maya, y nosotros somos que va Maya, llegando a un entonces, grupito más pequeño. más pequeño, pero Pero tenemos es importante que nuestra llegue ese grupito pequeño. Ese yo creo que puede ser, ¿no? Como el vernos así también. Fíjense, la primera encíclica que sacó el Papa Francisco refuerza mucho este pensamiento. Ahora se me olvida el nombre en latín, pero en español es la alegría del Evangelio. Si no nos dejamos contagiar por esa alegría, estamos fallándole no solamente a los santos, le estamos fallando a Dios, a los demás, porque ¿qué es lo que se espera de un cristiano que tenga esperanza? ¿Qué es lo que yo miro cuando veo de alguna forma a las personas que fueron a los campos de concentración? Les busquen la vida de una santa, se llama Edith Stein, una santa que también es muy importante para entender el pensamiento. Santa Sí, bueno, Bernardina. Bernardina. Entonces, Exactamente. una persona que es capaz de enfrentar la muerte, pero como riendo, ¿no? Estoy aquí, pero estoy cumpliendo una misión de Dios. Soy un medio para que otras personas... Y no en tristeza, en alegría. Entonces, eso, yo creo que ese es el cambio, ¿no? Cambia el paradigma. Estoy en el medio... Yo sé que ustedes me van a matar, Alegremente. no se compliquen. Yo sé que hoy era que me tocaba y yo estoy contenta y acepto que hoy que me toca morir. Y tú dices, pero los soldados se quedaban como así. Y cuando tú ves la película de los santos, te das cuenta que eran personas que todo el sufrimiento que tenían en la vida lo asumían como con gran valentía. Entre esos santos siempre recuerdo a la de Nuestra Señora de Lourdes, Santa Bernadette. Sí, la Sí. Portugal. Las personas se sanaban cuando acudían al manantial. Sin embargo, ella cayó enferma en cama y no se sanaba ella, porque cuando alguien le preguntó que por qué ella no cogía del agua para sanarse, ella decía, porque la madre me dijo que mi felicidad no está en este mundo, sino en el otro. En el otro. Entonces eso era lo que veían los santos desde tiempo, que su felicidad no estaba aquí, porque, señores, cuando ustedes estudian la vida de los santos, se dan cuenta que eran hombres y mujeres que pasaron muchas penas en esta vida, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero lo asumían con mucha humildad y sabiendo que la recompensa final no está en las cosas pasajeras, porque las cosas de este mundo son pasajeras. El peligro del asunto de los santos, y que se nos ha criticado a nosotros los católicos, es cuando, o quien sea, atributos que solamente pertenecen a Dios, atributos divinos. ¿Cuáles son esos atributos? La resurrección, el perdón de los pecados y la salvación. Mientras usted no le dé esos atributos a un santo, de que el santo nos salva, de que el santo nos perdona por sí mismo, de que el santo nos resucite, no hay problema, haga lo que usted quiera con el santo. Nosotros sabemos que los santos están a niveles inferiores de Dios, que solamente Dios es el que salva. Sigue en comunión con los santos, utilícelo para interceder, teniendo en cuenta que el que salva es Jesucristo nuestro Señor, que el que perdona es Jesucristo nuestro Señor, que el que resucita es Jesucristo nuestro Señor, porque Él es Dios. Los santos son criaturas que están cercanas, bendito sea Jesús, al Señor, y por estar cercanas pueden interceder por nosotros. El atributo de la intercesión también podemos hacerlo nosotros. Yo puedo hacerlo, tú lo puedes hacer. Cualquier persona que está en comunión con el Señor puede interceder por otro, puede suplicar por otro, puede orar por otro. Eso es verdad. Hay una vida de una santa. Ahora me he tomado por esto, por el librito de los santos, lo he sacado, porque de niño también leí. Se llama Santa Teresita del Niño Jesús, es doctora de la iglesia. Y a mí me llamó la atención en su biografía, que está aquí en la biblioteca, que ella era mujer como perfecta, ¿no? Tenía 13, 14 años, toda su vida vivía muy organizada, entró al convento jovencita, siguiendo a las hermanas. Y ella le pedía a Dios, quiero como tener algo que sea negativo, porque es que yo me siento tan perfecta que tengo miedo de creerme que yo soy tú, ¿no? Entonces había una señora que le empezó a caer mal, una monja, porque la monja tenía una edad mayor y era un poco cascarrado y era fuerte y era muy chiquita. Y entonces él decía a Dios, bueno, gracias porque me diste ahora esta posibilidad, ¿no? Que esta monja, y ella lo que hizo fue ir hacia esa monja y se dedicó a servirla, ¿no? Una monja de las mayores, pero se sentía tan agradecida, y eso es importante, yo creo, en la vida de los santos, que se han visto que tienen limitaciones. Yo recuerdo uno de los santos que tiene la iglesia en los últimos tiempos, el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, que era un papa que sentía que él tenía cierto sesgo, vamos a decir, con el tema del comunismo, porque eso lo afectaba. Igual ahora Benedicto XVI, que está también dentro de su proceso, pero son personas que sufrieron en carne propia una guerra, que vieron lo que le hizo la Unión Soviética a sus pueblos, lo que Benedicto XVI también estaba con el tema del nazismo. Y ciertamente, Juan Pablo II, si ustedes leen su vida, era como un enfrentamiento
a ese tipo de sistema por lo que lo marcó. Sin embargo, él hablaba mucho con Dios. Hay una película de él, se la recomiendo a los que la quieran ver, para tratar de buscar el entendimiento, la paz, no dejar que la violencia se apodere, que el odio ese me consuma, que yo creo que es lo que hace que el santo cambie, ¿no? Cuando tú te paras, y eso fue muy importante para mí lo que tú decías de los ídolos, que yo lo llevo a República Dominicana, que tienen un gran problema. En Cuba tenemos nuestros problemas, pero aquí hay muchos mesianismos. Gente que espera que te salve, ¿no? Que Salazar me lo dé todo, porque si yo estoy bien con él, estoy enganchado, entonces es como lo vuelves un dios, ¿no? Entonces lo tienes tan arriba que nunca puedes hablar mal de esa persona, porque si hablo mal de él me quitan el micrófono o no puedo salir a la calle. Entonces cuando seamos capaces de separar los términos, ¿no? Ver que somos personas de carne y hueso, que a nadie se le debe rendir esa pleitesía, eso hay que aprenderlo desde temprano, porque para eso está Dios. Y también siendo humilde, decir, mira, tú eres en blanco y negro, ¿no? Tienes estas virtudes, tienes estos defectos, y vamos a buscarlos entre todos. El Papa Francisco ha abogado por eso, dejar un poco los particularismos, y él habla más de ser una iglesia hospital de campaña, donde vengan los enfermos, vengan enfermos, que nosotros vamos a darle una cura de la santidad, y entre esos métodos, tú lo decías, la santidad es una de las cosas que la iglesia aporta. Si usted algún día tiene problemas de rendirle pleitesía a un ser humano, mejor ríndale pleitesía a un indigente, a un empobrecido, a un enfermo, a un marginado, a un excluido. ¿Por qué? Porque esos son los tesoros de Dios. Cristo está oculto en esas personas, esperando que nosotros le sirvamos. Esas personas son los crucificados, los nuevos crucificados, y ahí está Cristo oculto. Y en la medida que usted le sirva a ellos, le está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque me viste con hambre, me diste de comer. Porque me viste enfermo. Y entonces ahí le preguntaron después, ¿y dónde te vi enfermo? En cada uno de esos pequeños, ahí estaba yo. En cada uno de esos indigentes, en cada uno de esos enfermos, en cada uno de esos excluidos, está Cristo oculto, esperando que lo adoren en ellos, sirviéndoles. Amén. Bueno, para ir concluyendo, Emiliano, le agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder contar siempre con usted, y qué bueno que haya podido aclarar muchas dudas que surgen, porque cuando empezamos en el mundo de las redes sociales nos damos cuenta que es mucho el bombardeo que uno recibe todos los días, y te llegan mensajes que uno ni siquiera quiere repetir. Sí, pero sí me alegra saber, y que, por ejemplo, las personas que me siguen a través de la transmisión en vivo de mi Facebook personal, Rosa Campuzano, y a través del de Magis, que lo pueden buscar, y a través de esta emisora Magis 98.3, entiendan que hay una diferencia grande entre adoración y veneración. Nosotros entendemos que los santos son personas dignas de respetar, entonces le debemos la veneración. Ese es el respeto que le damos, lo imitamos, y como todos queremos ser santos algún día, pues aprendemos acerca de cómo ellos lo hicieron, que fueron hombres y mujeres que estuvieron en la tierra, pasaron trabajo, muchísimo trabajo, y el Señor le dio la fuerza para seguir luchando. Y que tal como dice la Biblia, el único digno de adoración y gloria es nuestro Padre Celestial. A Él sea toda siempre la honra y la gloria. Y hablando de santos, ya permítame hacer la cuña rápidamente, agosto es el mes agustiniano, y la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Lavapiés San Cristóbal les invita a sus fiestas patronales 2024, con la Semana Agustiniana, que tendrá lugar desde el lunes 26 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre, que concluye con su gran kermés. Bueno, y ya para ir finalizando el programa, como siempre lo hacemos con una oración. Amén. Vamos a orar con esta hermosísima oración que nos recuerda que cada uno de nosotros somos llamados a la santidad. Señor, hazme un instrumento de tu paz, para que donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, donde haya duda siempre la fe. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar. No querer ser entendido, sino saber entender. Que en lugar de procurar ser amado, siempre amar.
hazme un instrumento de tu paz, para que en lugar de buscar ser perdonado, siempre procure llevar perdón. Porque dando es como se recibe, porque aprendiendo a morir es como nos abrimos a la vida. Maestro, ayúdame a nunca buscar el bien para mí, sino más bien el bien para todos. Amén. Amén. La de San Francisco.